mi esposo, Javier, se llevó a mi suegra y a su amante de viaje a las Canarias, derrochando millones de euros de la empresa que mi padre construyó. Me dejó en casa, como un mueble viejo. Pero la fotografía de ellos riendo, de ella con joyas pagadas con mi dinero, fue un shock. Lo que escuché después, dentro de mí, destrozó y cambió mi mundo para siempre. Ellos lamentarán cada una de sus palabras y acciones. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Sofía. Y sí, ahora mismo, mientras les cuento esto, ya he cruzado la barrera de los 60. Solía creer que una vez que mis hijos estuvieran criados, esta vida no tendría más remordimientos. Pero luego, un día, me di cuenta, hay cosas que, por mucho que las entregues, jamás te serán devueltas. Esta es la historia de cómo aprendí esa lección. Recuerdo la última vez que le vi, o al menos, la última vez que le vi con esa mirada de poder. Era una tarde en Madrid, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, y el reloj marcaba las 7. Javier, mi exmarido, mi antiguo esposo, acababa de regresar de un viaje al que, digamos, me había olvidado de invitar. Entró como un torbellino, con el traje arrugado y el pelo despeinado, lanzando su maleta al suelo de la recepción de Construcciones Vega. No pudo pasar la tarjeta de seguridad de la dirección, la que durante años había abierto todas las puertas para él. Escuché su grito desde el piso de arriba, como golpeaba el cristal, exigiendo explicaciones. Los guardias de seguridad, los mismos que le saludaban con reverencia cada mañana, ahora lo miraban con una mezcla de miedo y lástima, explicándole que sus accesos estaban inhabilitados. Él no se detuvo, por supuesto. Un hombre como Javier, acostumbrado a salirse con la suya, nunca se detiene. Corrió hacia el ascensor público, ignorando las miradas atónitas de los empleados que salían de sus oficinas. Pulsó el botón del piso 35, el piso de la presidencia, el piso que él siempre había creído que le pertenecía. Y mientras el ascensor ascendía, yo ya estaba sentada en la silla. La puerta de mi despacho, la puerta principal del presidente del Consejo de Administración, estaba entreabierta. Recuerdo que había una luz cálida filtrándose desde dentro, proyectándose en el pasillo como un faro solitario. Él corrió por ese pasillo, pasó por delante de su antigua oficina, su santuario, que ahora estaba sellada con cintas de seguridad rojas, como una escena de crimen empresarial. Lo vi detenerse por un instante, su rostro se descompuso. Pero la furia era más fuerte que el shock. Empujó la puerta con todas sus fuerzas. Rafael. Sal aquí. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Gritó Javier. Su voz resonó en la gran sala, llena de ira, incredulidad, y un miedo que intentaba ocultar. Pero cuando la puerta se abrió por completo, cuando la imagen de la sala se reveló ante él, la siguiente palabra de Javier se ahogó en su garganta. Se quedó paralizado en la entrada, los ojos desorbitados, la boca abierta. Toda la ira, la agresividad de hacía un momento, se desvaneció, dejando solo asombro. Un asombro absoluto. Rafael, mi abogado de confianza, estaba a un lado de mi escritorio, con una carpeta en la mano, su postura respetuosa. Pero la persona que acaparó toda la atención de Javier, la que lo dejó petrificado, la que hizo que su mundo se detuviera, era yo. Sofía. Su esposa. Sentada en la silla más poderosa. La silla que mi padre había ocupado. La silla que él siempre había anhelado. Pero yo ya no era la Sofía que él había dejado en casa. No. Aquella Sofía, la que él había abandonado unos días antes, ya no existía. Frente a él, había una verdadera reina. Llevaba un traje de sastre blanco, impecable. Mi cabello largo y recogido había sido sustituido por un elegante corte bob, teñido de un castaño sofisticado. Mi rostro, maquillado profesionalmente, destacaba por unos labios de color vino tinto y unos ojos delineados que irradiaban frialdad y determinación. Estaba allí, con la espalda recta, una mano sobre una pila de documentos, la otra sosteniendo una estilográfica Montblanc, firmando un papel con calma.
Su cambio fue demasiado grande, demasiado repentino. Javier se frotó los ojos, como si estuviera en un sueño, en una pesadilla. Me escuchó. Levanté la mirada lentamente. No mostré sorpresa ni confusión al verlo irrumpir. Solo una ligera sonrisa. Una sonrisa fría, distante, y llena de ironía. Hola, director, le dije. Mi voz seguía siendo clara como siempre, pero el tono era completamente diferente. Ya no había la suavidad, la calidez de una esposa. Era una calma, una autoridad que hacía que el oyente sintiera escalofríos. El viaje fue divertido, ¿verdad? Me imagino que te sorprende verme aquí. Quizás deberíamos llamarte, exdirector, para ser más precisos. Su saludo fue como una descarga. El asombro de Javier fue reemplazado rápidamente por una furia descontrolada, la indignación de alguien que se siente engañado, burlado. Sofía. ¿Qué? ¿Qué haces tú aquí?, balbuceó, luego gritó como un animal herido. ¿Quién te ha dado derecho a sentarte en esa silla? ¿Qué lugar es este para que te atrevas a entrar? ¿Y tú, Rafael? ¿Te has confabulado con ella para traicionarme y quitarle la empresa a mi hijo? Me señalaba a los dos. Le temblaba el cuerpo de rabia. Todavía no podía aceptar la verdad. Seguía creyendo que era una conspiración de Rafael, y que yo era solo un títere. No me inmuté ante su ira. Dejé la pluma sobre la mesa con suavidad, entrelacé mis manos y me recosté en la silla. Una pose tranquila, de quien tiene el control total de la situación. ¿Traicionar, Javier? Has usado la palabra equivocada. Yo no he traicionado a nadie. Solo estoy recuperando lo que siempre me ha pertenecido, dije. Mi voz era monótona, sin una sola ondulación. Y en cuanto a quién me ha dado derecho a sentarme aquí, permíteme aclararte eso de la manera más contundente. Le hice una señal a Rafael. Con una expresión imperturbable, Rafael se acercó y colocó frente a Javier dos carpetas de documentos cuidadosamente preparadas. Esas carpetas iban a desmoronar por completo su mundo. Pero para entender por qué aquella reina se había levantado, y por qué el rey iba a caer, debemos retroceder un poco. Debemos volver al momento en que la alegría por un contrato de 20 millones de euros se convirtió en la mayor humillación de mi vida. Debemos volver a aquella noche, la noche en que mi corazón se rompió en pedazos sobre la mesa del comedor. Aquella noche, después de que la puerta de la sala se cerrara tras ellos, me quedé sola. El plato de paella que había preparado con tanto cariño se había enfriado. Mi mundo se había colapsado, no en un estruendo, sino en un silencio atronador. Habían sido las palabras de Javier, frías como el hielo. Quédate en casa. Este viaje es de alto nivel. Tú no estás acostumbrada a socializar en esos círculos. Solo me harías quedar mal. Y luego, la estocada final, cortesía de mi suegra Carmen. Sí, tu marido tiene razón. Esos sitios son muy elegantes. Mírate, todo el día en la cocina, vestida de andar por casa. Irías desentonando. Mejor quédate aquí, que es lo tuyo. Mis lágrimas se habían secado. No lloré. Ya no había más. Solo un vacío frío. Me sentía como un objeto roto, tirado a un lado. Pero en ese vacío, en ese frío, algo diferente empezó a crecer. Una certeza. Una resolución silenciosa. Este viaje que usaste para humillarme, Javier, me prometí en la oscuridad de la villa, lo convertiré en el viaje que entierre toda tu carrera. Mucha gente no lo sabía. Quizás el propio Javier había querido olvidarlo. Pero yo, Sofía Vega, no era solo la esposa sumisa que él creía. Yo era la hija única de Antonio Vega, el fundador de Construcciones Vega. Mi padre, un verdadero lobo de los negocios,
me había enseñado desde muy joven el arte de la inversión, la gestión, la lectura de las personas. Me envió a estudiar administración de empresas a Londres. No quería que yo solo fuera una figura decorativa. Él quería que yo fuera fuerte, independiente. Pero mi corazón no estaba hecho para los números fríos ni los contratos secos. Yo soñaba con una vida más tranquila, un hogar feliz, con el hombre que amaba y unos hijos. Y entonces conocí a Javier. Él era un joven ingeniero, recién salido de la universidad, recién llegado a la empresa de mi padre. Era inteligente, talentoso, y, lo más importante, tenía una ambición que ardía. Una sed de superación que me cautivó. Era diferente a los otros niños ricos que solía encontrar, esos que solo sabían gastar y divertirse. Con Javier, sentía sinceridad. Calidez. Me enamoré de él, con la inocencia y el fervor de la juventud. Mi padre, al principio, se opuso un poco. Dijo que Javier, aunque capaz, tenía una ambición demasiado grande. Temía que yo sufriría. Pero al ver mi determinación, accedió. Con su ojo clínico, me aconsejó que ocultara mi verdadera identidad. Quería ver si el hombre me amaba por mí misma, o por lo que yo representaba. Y luego, a mis 25 años, la tragedia. Mi padre falleció repentinamente. El shock me destrozó. Fue en esos días oscuros cuando Javier estuvo a mi lado, un hombro fuerte en el que apoyarme. Su fortaleza, su madurez en aquel momento, me hicieron confiar aún más en él. Después de la pérdida de mi padre, como única heredera, me convertí oficialmente en la presidenta del Consejo de Administración de la empresa, poseyendo la mayoría absoluta de las acciones. Pero frente a aquel imperio gigante, ante la presión inmensa del mundo de los negocios, me sentí abrumada. Cansada. No quería una vida como la de mi padre, una vida llena de cálculos y batallas sin fin. Solo quería la paz, junto al hombre que amaba. Así que tomé una decisión. Una decisión que, hasta hoy, no sé si fue correcta o incorrecta. Convoqué a una reunión privada con Rafael, el abogado leal que había acompañado a mi padre desde los inicios de la empresa. Le expresé mis deseos. No quería estar en primera línea. No quería meterme en el mundo de los negocios. Quería retirarme a un segundo plano, ser una esposa, una madre normal. Firmé un documento de poder notarial completo, con el máximo valor legal, dándole a Rafael plenos poderes para dirigir todos los asuntos en mi nombre, como representante de la presidencia. Todas las decisiones importantes, él las consultaría conmigo. Pero ante los ojos de todos, él sería la máxima autoridad. Y luego hice algo más. Algo que surgió puramente de mi amor y de mi confianza ciega en Javier. Le pedí a Rafael, como mi representante, que nombrara a Javier como director ejecutivo de la empresa. Pensé que con su talento, y con nuestro apoyo, él llevaría a la empresa a prosperar. Le di un gran escenario para que brillara. Mientras yo, contenta, me quedaba entre bastidores. Una espectadora silenciosa. Un apoyo firme. 10 años pasaron. Javier no defraudó mis expectativas, al menos en el ámbito laboral. Llevó a la empresa a un crecimiento sin precedentes. Pero junto con el éxito, él también cambió. Se volvió arrogante. Se creyó que todos esos logros eran suyos. Olvidó a la esposa que lo había sacrificado todo por él. Olvidó quién era la verdadera dueña del imperio que gobernaba. Empezó a despreciarme, a verme como un adorno inútil en casa. Y ese desprecio, esa noche, se había convertido en una humillación pública. Los recuerdos me invadieron, el corazón me dolía como si alguien lo estuviera estrujando. Le había dado todo, poder, dinero, una carrera. Y así es como me lo pagaba. Los días previos a su viaje paradisíaco transcurrieron como una pantomima cruel. Yo seguía desempeñando mi papel de esposa ama de casa resignada.
Me levantaba temprano para preparar el desayuno. Planchaba la ropa de Javier. Mantenía la casa impecable. Pero por dentro, solo había un vacío helado. Ya no hablaba mucho con él. Y él, absorto en su alegría, en los preparativos para su idílico viaje, ni siquiera notó mi cambio. Compró ropa nueva, de marca, carísima. También le compró a mi suegra Carmen unos caftanes de seda y unas joyas preciosas. Todo, delante de mí, como una afirmación de que yo era la ajena. Que no pertenecía a su mundo de lujo. Y entonces llegó el día de su partida. Esa mañana, me levanté temprano, como de costumbre. Preparé un desayuno abundante. Incluso le ayudé a revisar su equipaje por última vez, ordenando todo cuidadosamente en su costosa maleta. Me miró. Quizás, al verme tan dócil, un leve rastro de arrepentimiento cruzó sus ojos. Me dijo, con un tono un poco más suave, quédate en casa, cuida bien de todo. Te traeré un regalo. Asentí levemente, sin decir nada. ¿Un regalo? El mayor regalo que él estaba a punto de recibir era el que yo le iba a dar. Pero nunca lo sabría. Me quedé en la puerta, viendo cómo el coche de lujo, el suyo, se alejaba lentamente y desaparecía tras el portón de la villa. Cuando el portón se cerró, devolviéndome a un silencio escalofriante, me permití exhalar un largo suspiro. Una sensación de libertad, aunque temporal, me invadió. Pero esa paz no duró mucho. Una hora después, mientras yo estaba tranquilamente ordenando el dormitorio, mi teléfono vibró. Era un mensaje de una amiga íntima, una que trabajaba en una aerolínea. Sofía, ¿qué haces? Acabo de ver a tu marido y a tu suegra en el aeropuerto. ¡Qué elegantes! Y, por cierto, iba con ellos una chica joven, muy guapa, del brazo de tu marido, súper cariñosos. Parecían una familia. ¿Será una pariente o una socia? Adjunta al mensaje había una foto tomada con prisa, pero lo suficientemente clara como para que mi mundo se derrumbara de nuevo. En la imagen, Javier, mi esposo, vestía un traje impecable. Con una mano tiraba de su maleta, mientras con la otra permitía que una joven hermosa y radiante lo abrazara del brazo con una intimidad descarada. Ella apoyaba la cabeza en su hombro, riendo. Y mi suegra Carmen, que estaba justo al lado, no solo no mostraba incomodidad, sino que sonreía, acariciándole el cabello a la chica con cariño, como si cuidara de su propia hija. Reconocí a la chica al instante. Era Marta, la nueva secretaria que Javier había contratado hacía 6 meses. El teléfono se me cayó de la mano, golpeando el suelo con un ruido seco. Mis oídos zumbaron. No oía nada más. Me quedé helada, temblando. Así que era eso. Así que esta era la verdadera razón. No solo me excluyeron del viaje, sino que me reemplazaron con otra persona. Habían reconocido abiertamente la existencia de una tercera, habían convertido el viaje familiar en una escapada de placer para mi marido y su amante. Con el consentimiento y la bendición de mi propia suegra. Esta humillación. Esta traición. Había superado todos los límites. Ya no era un simple desprecio. Era un pisoteo. Una declaración de guerra abierta. La rabia y el dolor extremo se transformaron repentinamente en una calma aterradora. No lloré. Recogí el teléfono. Sabía lo que tenía que hacer. Ya no era una cuestión de celos. Era una traición sistemática. Abrí la agenda y marqué un número que no había marcado en mucho tiempo. El número de una agencia de detectives privados de confianza que mi padre solía utilizar. Hola, quiero contratarles para investigar a un hombre llamado Javier Sánchez, director ejecutivo de Construcciones Vega, y a su secretaria, Marta Gómez. Quiero saberlo todo. Especialmente sobre sus gastos inusuales. Mi corazón latía con una determinación fría.
Las paredes de mi hogar, antes un refugio, ahora me parecían una jaula. Era el momento. Ese es el momento en que supe que no había vuelta atrás. El dolor puede destruirte, o puede renacerte en una persona más fuerte. ¿Alguna vez se han encontrado ante una elección así? Si es así, por favor, compartan su historia en los comentarios de abajo. Y si mi historia les está dando fuerza, no olviden suscribirse al canal y compartir este vídeo. Solo 2 días después, recibí el informe. Era mucho peor de lo que había imaginado. El documento detallaba que Javier no solo la mantenía, sino que había utilizado fondos de la empresa, el dinero y el sudor de mi padre, para comprarle un ático de lujo en el distrito de Salamanca, Madrid, a nombre de Marta Gómez. Un ático valorado en 1,5 millones de euros. Y en los extractos de la tarjeta de crédito de la empresa, la que Javier manejaba, había innumerables pagos por artículos de marca, cenas caras, viajes cortos de los que yo nunca tuve conocimiento. El ático de lujo, ese era su nido secreto. El lugar donde se encontraban a mis espaldas. Al terminar de leer el informe, lo doblé. Esta vez, no había ni una pizca de emoción. Ni dolor, ni rabia. Todo había muerto. El amor, el sacrificio, la confianza, todo se había consumido en el fuego de la traición y la mentira. La última gota no fue una gota, fue una inundación que desbordó el vaso. Sabía que había llegado el momento. El momento de que la sombra llamada Sofía saliera a la luz. El momento de que la presidenta anónima regresara a su trono. Y el momento de que el traidor pagara un precio muy, muy alto. Esa misma noche, después de mi llamada a Rafael, supe que necesitaba más que justicia. Necesitaba una transformación. Mi imagen de Sofía, la ama de casa, la esposa, de andar por casa, debía desaparecer por completo. No podía presentarme como la dueña de un imperio vestida con ropa que, según mi suegra, me hacía parecer una criada. Rafael había dispuesto un coche con chofer para mí. La mañana siguiente, sin dudar, le pedí al conductor que me llevara a uno de los centros comerciales más exclusivos de Madrid. Entré con mi ropa de siempre, sencilla, discreta. Las vendedoras me miraron con una mezcla de curiosidad y desprecio. ¿Qué hará esta mujer aquí?, pensé que se preguntaban. Pero no me importó. Fui directamente a la peluquería más prestigiosa. Me senté frente al espejo, observando mi reflejo. Una mujer con el cabello largo, recogido deprisa y sin mucho esmero. Un rostro sin maquillaje, con un toque de cansancio y tristeza. Mis ojos, aunque ya brillaban con determinación, aún conservaban el dolor de los días de humillación. Le dije a la estilista, con una voz que no reconocí del todo, quiero un cambio. Córtelo. Y tiña el color a un castaño avellana. Quiero un estilo que transmita poder. Durante las siguientes 2 horas, me quedé inmóvil, dejando que transformaran mi cabello. Cuando terminaron, abrí los ojos y apenas reconocí a la mujer en el espejo. El cabello largo y débil había desaparecido. En su lugar, un corte bob corto hasta los hombros, con las puntas suavemente rizadas, enmarcaba mi rostro de forma moderna y elegante, irradiando una sofisticación inesperada. El nuevo color de cabello hacía que mi piel pareciera más luminosa. Solo un pequeño cambio en el peinado, pero parecía haber insuflado una nueva vida en mí. Al salir de la peluquería, me dirigí a la sección de moda de alta costura para ejecutivos. Esta vez, las miradas ya no eran de desprecio. Con mi nuevo peinado y la actitud que empezaba a irradiar, parecía una verdadera empresaria. No elegí vestidos vaporosos ni adornados. Me deshice de la idea de la ropa de ama de casa en mi mente. Elegí trajes de sastre. Trajes de sastre perfectamente cortados que realzaban mi figura. Trajes blancos, negros, azul marino. Los colores del poder y la profesionalidad. Elegí blusas de seda para llevar debajo, pantalones de corte recto y zapatos de tacón alto con punta fina.
Cada prenda que elegí era una declaración de mi regreso. Finalmente, entré en una tienda de cosméticos. No opté por un maquillaje elaborado. Solo elegí un lápiz labial rojo. Un rojo vino tinto. El color de la confianza. De la seducción. Y también, un poco, del peligro. La vendedora me ayudó a aplicar el nuevo color en mis labios. Cuando me miré al espejo, estaba completamente transformada. La Sofía ama de casa de ayer había muerto. Frente a mí ahora estaba Sofía Vega, presidenta del Consejo de Administración. Una mujer fuerte, independiente, que había heredado todo el carisma y la determinación de su difunto padre. Pagué todo con una tarjeta de crédito ilimitada que Rafael me acababa de entregar. Una tarjeta que en 10 años, yo nunca había tocado. Al salir del centro comercial, con un elegante traje blanco, mi cabello corto y moderno, mis labios carmesí y caminando con confianza sobre mis tacones, incluso yo me sentí abrumada por mi propia transformación. Había recuperado mi verdadero yo. La persona que había perdido durante 10 años siendo una sombra. Y ahora, había llegado el momento de que esta reina regresara a su castillo, para limpiar toda la basura que lo había ensuciado durante tanto tiempo. La mañana siguiente, no fui a la oficina en mi viejo coche. Fui en el coche de lujo reservado para la presidenta. Un coche que había permanecido en el garaje de la villa durante 10 años, cubierto por una fina capa de polvo de tiempo y olvido. Cuando el reluciente coche negro, elegante y potente, se detuvo frente a la entrada principal del edificio de la corporación, todas las miradas se volvieron hacia él. La puerta se abrió, y el viejo chófer, el mismo que había servido a mi padre desde los inicios, se inclinó respetuosamente para abrirme. Salí del coche. Llevaba el traje de sastre azul marino que había elegido el día anterior. Mi cabello corto y pulcramente peinado. Mis labios teñidos de rojo. Y mis ojos, ocultos tras unas gafas de sol de marca. Mi aparición causó un verdadero revuelo. Todos los empleados de la entrada, desde la recepcionista hasta el equipo de seguridad, se quedaron inmóviles, como petrificados. Me reconocieron. Pero a la vez, no me reconocieron. ¿Es la esposa del director?, se preguntaban. La ama de casa sencilla que solían ver tímidamente detrás de su marido en las fiestas de fin de año. La mujer de la que solían murmurar a sus espaldas por ser inadecuada. ¿Cómo podía ser tan diferente hoy? La majestuosidad, la confianza y la frialdad que emanaban de mí les impedían mirar directamente. No presté atención a sus miradas de asombro. Me quité las gafas de sol. Hice un gesto profesional y luego avancé con pasos firmes y decididos sobre mis tacones altos hacia el ascensor exclusivo para la dirección. El sonido de mis tacones sobre el suelo de mármol resonaba, cada paso como el golpe de un martillo de la justicia que marcaba los primeros compases de un juicio que estaba a punto de comenzar. Cuando entré en el ascensor, aún podía sentir docenas de ojos clavados en mi espalda y el murmullo de conversaciones que se alzaba como un enjambre de abejas. Las noticias sobre mi cambio y mi inesperada reaparición de ayer, sin duda, se habían extendido por toda la empresa con la velocidad de una tormenta. Conmigo iban Rafael y una nueva asistente, una joven inteligente y perspicaz que Rafael había elegido y recomendado. Cuando el ascensor se detuvo en el piso más alto, el 35, no me dirigí a la oficina de Javier. Fui directamente a la imponente puerta de madera de roble al final del pasillo, la puerta de la presidencia del Consejo de Administración. Rafael ya había mandado limpiar y preparar todo desde ayer. La oficina mantenía la majestuosa decoración de la época de mi padre, pero estaba impecable, sin una mota de polvo. Entré, respiré profundamente. Este era mi lugar. Me senté en el gran sillón de cuero de la presidencia. Una sensación extraña, pero a la vez familiar, me invadió. No me permití sucumbir a las emociones. Miré a Rafael y a mi asistente, dándoles la primera orden: llamen ahora mismo al jefe de recursos humanos y al jefe del departamento legal. Solo 5 minutos después, ambos estaban allí.
el jefe de recursos humanos, una mujer de mediana edad conocida por su firmeza, y el jefe del departamento legal, un hombre leal que llevaba mucho tiempo en la empresa. Ambos me miraban con respeto y una mezcla de curiosidad, esperando la primera orden de la recién reaparecida presidenta. No me anduve con rodeos. Fui directa al grano. Les he llamado para ejecutar mi primera decisión como presidenta. Señorita B, muéstreles el expediente número 1. Mi asistente entregó inmediatamente a los dos jefes de departamento una delgada carpeta. Dentro, había una copia del contrato laboral de la secretaria Marta Gómez. Y adjuntas, las pruebas de que había usado la tarjeta de crédito secundaria de la empresa para fines personales, facturas de compras de artículos de lujo, visitas a spas, gastos en restaurantes. Comencé a hablar, con voz fría y desprovista de emoción. Quiero que el Departamento de Recursos Humanos elabore de inmediato una carta de despido para la señorita Marta Gómez. El motivo: violación grave de la ética profesional, abuso de confianza para apropiarse de bienes de la empresa. La decisión debe enviarse a su correo electrónico personal y al de la empresa de inmediato. El departamento legal debe asistir con la redacción para asegurar que no haya ninguna laguna legal. El jefe de recursos humanos dudó un poco. Disculpe, presidenta, pero la señorita Gómez se encuentra actualmente de viaje de negocios en el extranjero con el director Javier. Sonreí levemente. ¿De viaje de negocios? No lo creo. Pero eso no importa. Esté donde esté en el mundo, la decisión de despido tiene efecto inmediato. Quiero que el Departamento de Tecnología de la Información, tan pronto como se envíe el correo, desactive todas sus cuentas de la empresa, su correo electrónico y sus derechos de acceso al sistema. El Departamento de Contabilidad debe bloquear de inmediato todas las tarjetas de crédito secundarias a su nombre. Quiero que, antes de que ella termine de leer el correo, ya no sea nada en esta empresa. La determinación y la frialdad de cada una de mis órdenes hicieron temblar a ambos jefes de departamento. El jefe de recursos humanos, la mujer conocida por su firmeza, tragó saliva con dificultad y luego se inclinó. Claro, presidenta. Procederemos de inmediato. Después de que se fueran, di la segunda orden, una aún más importante. Rafael, ahora iremos a la oficina del director Javier. Mientras yo ponía en marcha mi plan, a miles de kilómetros, en el paraíso de las Islas Canarias, Javier, mi suegra Carmen y la secretaria Marta seguían viviendo su fantasía. Sol, mar azul, arena blanca, cócteles frescos. Habían olvidado todo lo demás, incluida mi existencia. Yo, la esposa, la que estaba en casa. Para irritarme, para reafirmar su posición, no dejaban de publicar fotos de su lujoso estilo de vida en redes sociales. Javier subía imágenes suyas jugando al golf, surfeando, acompañadas de frases arrogantes sobre su éxito y su envidiable vida. Mi suegra Carmen no paraba de alabar a su hijo. Se fotografiaba con sus caftanes de seda, posando junto a la piscina infinita, y escribía: «Gracias, hijo mío, por darme esta vida tan buena. Con un hijo tan talentoso y devoto, no puedo pedir más». Pero la más activa era la amante, Marta. Parecía querer gritarle al mundo su victoria. Publicaba docenas de fotos al día. Ella en bikini, luciendo su escultural figura en la playa. Ella siendo alimentada por Javier en un restaurante elegante a la luz de las velas. Y, sobre todo, se las arreglaba para mostrar de cerca los artículos de lujo que Javier le acababa de comprar, un bolso de edición limitada, un reloj incrustado de diamantes, y hasta el collar que le había regalado. En cada foto, no olvidaba etiquetar a Javier, con iconos de corazón y palabras empalagosas. Sabía que todo aquello estaba intencionadamente dirigido a mí. Querían que lo viera. Querían que me sintiera celosa, que sufriera, que supiera que había perdido. La mañana de la reunión del Consejo de Administración, Javier también había recibido un correo electrónico de la oficina. Lo abrió. Al ver el título, Reunión Extraordinaria del Consejo de Administración, solo se rió.
Supuso que sería una estúpida formalidad organizada por Rafael para aprobar algún pequeño proyecto. Con su arrogancia en su punto más álgido, creía que sin él allí, ninguna decisión importante podría ser tomada. Ni siquiera se molestó en leer el contenido en detalle. Arrojó el teléfono a un lado y se volvió para abrazar a su amante, que tomaba el sol a su lado. Todo son tonterías, amor. Olvídalo. Vamos a nadar. Eso dijo. No tenía ni idea de que, mientras él disfrutaba de su fiesta, en casa, la silla de poder que ocupaba le había sido arrebatada. Y su imperio estaba empezando a tambalearse desde sus cimientos. Esa complacencia. Esa arrogancia. Era la daga que acabaría con toda su carrera. Más tarde esa tarde, después de un día de buceo y diversión, regresaron a la lujosa villa frente al mar. Javier se recostaba en una tumbona en la terraza, sorbiendo su copa de vino blanco y contemplando la puesta de sol. Mi suegra Carmen hablaba alegremente por videollamada con sus familiares en el pueblo, presumiendo del lujoso viaje de su hijo. Y Marta, después de haber tomado cientos de fotos para sus redes, estaba tumbada en la cama, revisando su teléfono y sus correos del trabajo con total despreocupación. Ella todavía se creía la reina. La mujer más mimada por el director Javier. La que estaba a punto de subir un escalón, reemplazando a la simple esposa ama de casa. Pero entonces, un correo inesperado en su bandeja de entrada destrozó todas esas ilusiones. El título del correo era corto y frío: notificación de rescisión de contrato laboral. Al principio, frunció el ceño, pensando que era un correo basura o un error. Pero al ver el logo de la empresa y la firma del Departamento de Recursos Humanos, al final, empezó a sentir una punzada de inquietud. Temblorosa, abrió el correo. El contenido era aún más frío y cruel que el título. Estimada señora Marta Gómez. De acuerdo con la última decisión del presidente del Consejo de Administración, nuestra empresa le informa formalmente que, a partir de las 10 de la mañana de hoy, su contrato laboral con la empresa queda oficialmente rescindido. El motivo: violación grave de la ética profesional y actos de apropiación indebida de bienes de la empresa. Se le requiere presentarse en el Departamento de Recursos Humanos dentro de las próximas 24 horas para completar los trámites de entrega. Todos sus derechos y bienes relacionados con la empresa serán retirados con efecto inmediato. El teléfono se le cayó de la mano, golpeando el suelo de madera con un pum seco. Su hermoso rostro ahora estaba tan blanco como la muerte. ¿Presidente del Consejo de Administración?, murmuró. ¿Qué presidente? ¿Ese viejo Rafael? ¿Se atreve? No podía creerlo. Todo había sucedido demasiado deprisa. Demasiado ilógico. Recogió rápidamente el teléfono y corrió hacia la terraza, su voz llena de pánico, casi un grito. Javier, Javier. Hay un gran problema. Javier, que estaba disfrutando de su siesta, se irritó un poco al escuchar los gritos de su amante. Frunció el ceño. ¿Qué pasa para que grites así? Me estás estropeando el momento. Marta le tendió el teléfono, su voz temblorosa, balbuceando. Correo de despido. Me han despedido del Departamento de Recursos Humanos. Dicen que es por decisión del presidente. Mira. Javier se rió con desdén. Le apartó la mano, con una expresión llena de confianza y arrogancia. ¿Tonterías? ¿Te crees esos correos electrónicos basura? Seguro que es alguien celoso, hackeando el correo de la empresa para fastidiarnos. ¿Qué presidente? En esta empresa, aparte de mí, el único que manda es Rafael. Y él no se atrevería a pasar por encima de mí. Venga, no le hagas caso a esas tonterías. Ven aquí. Pero al ver el miedo genuino en el rostro de su amante, Javier comenzó a dudar. Cogió el teléfono y leyó detenidamente el contenido del correo. La sonrisa en sus labios se desvaneció.
Él era el director ejecutivo. Conocía bien los sellos y el formato del Departamento de Recursos Humanos. Este no podía ser un correo falso. Una rabia inmensa se apoderó de él. Ese viejo Rafael, ¿cómo se atreve a traicionarme a mis espaldas? Muy bien, murmuró, y de inmediato sacó su propio teléfono, marcando directamente al jefe de recursos humanos. El teléfono sonó durante mucho tiempo, pero nadie descolgó. Llamó al subdirector. Tampoco. Llamó al jefe de contabilidad, al jefe de proyectos, a todos los que consideraba sus hombres de confianza. Pero el resultado fueron solo tonos de llamada interminables o señales de ocupado. La ira de Javier alcanzó su punto máximo. Nunca se había sentido tan descaradamente desafiado. Malditos. ¿Cómo se atreven a no contestar mi teléfono? Ya verán cuando vuelva. Finalmente, marcó el número de Rafael. Esta vez, el teléfono sí sonó y alguien contestó. Javier, sin importarle quién estaba al otro lado de la línea, lanzó una diatriba furiosa. Hola, Rafael. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Quién te dio el derecho de despedir a mi secretaria sin consultarme? ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Crees que no te echaré de esta empresa mañana mismo? En respuesta a la furia de Javier, del otro lado solo llegó la voz tranquila, fría y distante de Rafael. Hola, director. Supongo que ya habrá recibido la notificación. Todas las decisiones tomadas hoy han sido aprobadas por la presidenta del Consejo de Administración. La respuesta de Rafael fue como un cubo de agua fría en la cara de Javier. Se quedó en silencio por un segundo, luego volvió a gritar. ¿Presidenta? No me vengas con ese título absurdo para asustarme. En esta empresa no hay más presidente que tú. Rafael, al otro lado de la línea, sonrió levemente, una sonrisa llena de sarcasmo. Si no me crees, puedes revisar el correo de convocatoria a la reunión extraordinaria del Consejo de Administración de esta mañana. Quizás estabas demasiado ocupado y lo pasaste por alto. Y ahora, disculpa, tengo otra reunión. Adiós. Rafael colgó, dejando a Javier en un estado de confusión y rabia extremas. Abrió rápidamente su bandeja de entrada y buscó el correo electrónico que había ignorado esa mañana. Efectivamente, había un correo de convocatoria a la reunión. Y el contenido principal era la presentación de la presidenta del Consejo de Administración. Javier empezó a sentir que algo no estaba bien. Una vaga inquietud comenzó a infiltrarse en su mente. Se volvió para consolar a Marta, que lloraba a su lado. No llores, seguro que hay algún malentendido. Déjame volver y lo arreglaré. No creo que nadie se atreva a derrocarme. Javier dijo esto con una expresión desafiante, pero por dentro ya estaba preocupado. Decidió reservar una cena muy elegante en el restaurante más caro de la isla, para tranquilizar a su amante, y de paso, a sí mismo. Cuando el camarero trajo la cuenta, él, con la costumbre y la arrogancia de siempre, entregó su tarjeta de crédito platino de la empresa. Pero esta vez, el camarero regresó con una expresión incómoda. Disculpe, señor. Su tarjeta ha sido rechazada. ¿Qué? Gritó Javier. ¿La has vuelto a pasar? Esta tarjeta no tiene límite. ¿Cómo va a ser rechazada? El camarero, nervioso, respondió, sí, señor, lo he intentado 3 veces. El sistema informa que la tarjeta está bloqueada. Javier se quedó petrificado. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Demasiado de golpe. El correo de despido. La llamada fría de Rafael. Y ahora, su tarjeta de crédito, el símbolo de su poder, estaba bloqueada. Esto ya no era un error. Esto era, sin duda, un golpe de estado planificado. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Quién? ¿Quién tenía el poder suficiente para hacer todo esto?
Miró hacia el mar nocturno, donde las olas rompían contra la orilla. Su corazón también estaba agitado. Una ola de confusión, miedo, y una premonición de lo que le esperaba en casa. La fiesta había terminado de verdad, aquella noche fatídica, ninguno de ellos pudo dormir. La lujosa villa frente al mar se había vuelto asfixiante, llena de suspiros. Marta, la amante, lloró sin consuelo toda la noche. Su sueño de una vida de lujo, de ser la futura señora directora, parecía desvanecerse. No paraba de preguntarle a Javier qué iba a hacer, que no podía permitir que la despidieran de una manera tan humillante. Mi suegra Carmen también estaba intranquila. No entendía nada de los asuntos de la empresa, solo sabía que el puesto de director de su hijo parecía tambalearse. No paraba de ir y venir, sentarse y murmurar, culpando a todo. Ya lo dije, viajar lejos siempre trae problemas. Seguro que es culpa de Sofía, que en casa no reza con fervor y por eso la empresa tiene problemas. Es una gafe. Pero el más inquieto y confuso era Javier. Pasó toda la noche en vela, paseando por el balcón como un animal enjaulado. Miles de preguntas se arremolinaban en su cabeza. ¿Quién era la presidenta del Consejo de Administración? ¿Por qué se había atrevido Rafael a traicionarlo? ¿Y por qué todos sus subordinados de confianza no le contestaban el teléfono? Intentó llamarlos docenas de veces más, pero fue inútil. La sensación de perder el control, de estar completamente aislado en su propio imperio, le provocaba ira y miedo a partes iguales. La arrogancia y la complacencia del director exitoso habían desaparecido, reemplazadas por la confusión de alguien que estaba a punto de perderlo todo. Decidió que no podía esperar más. Tenía que regresar. Inmediatamente. Temprano a la mañana siguiente, el viaje al paraíso terminó abruptamente. Apenas 2 días después, recogieron sus maletas a toda prisa, en un ambiente pesado y sombrío. Ya no había risas ni vestidos lujosos, solo caras ceñudas, preocupación y pasos apresurados. En el camino al aeropuerto y durante el largo vuelo de regreso, Javier apenas podía estarse quieto. No paraba de ir y venir, con el teléfono en la mano, marcando sin cesar. Llamó a todos los que pudo en la empresa, desde los jefes de departamento hasta los empleados de a pie. Pero el resultado fue el mismo. O no contestaban, o la línea estaba ocupada, o las respuestas eran vagas y formales. Disculpe, director, estoy en una reunión. No estoy al tanto de este asunto. Por favor, contacte con la oficina de la presidencia. Oficina de la presidencia. Esa frase volvió a taladrar la mente de Javier, irritándolo aún más. Él solo pensaba que se trataba, sin duda, de una rebelión organizada por un grupo de personas dentro de la empresa, lideradas por el viejo Rafael, con el objetivo de presionarle. Todavía no podía creer que alguien pudiera tener un poder superior al suyo. La arrogancia había calado tan hondo en su subconsciente que le impedía ver la verdad. Se tranquilizó a sí mismo, y también a su amante y a su madre. Madre y amor, no se preocupen. Solo es un grupo de empleados sublevados. Creen que, como no estoy, pueden hacer lo que quieran. Pero cuando yo vuelva, lo arreglaré todo en un instante. Al que lidere esto, lo echaré de la empresa de inmediato. Dijo esas palabras con una actitud muy belicosa, pero en lo más profundo, la inquietud crecía. Había demasiadas cosas extrañas. ¿Por qué ni siquiera sus más cercanos le contestaban el teléfono? ¿Y por qué todos mencionaban la palabra presidenta? ¿Acaso Rafael había encontrado realmente un nuevo inversor, una fuerza lo suficientemente poderosa como para tomar el control de la empresa y derrocarlo? Si fuera así, la situación sería realmente grave. El avión aterrizó en el aeropuerto de Madrid a última hora de la tarde. El calor bochornoso y sofocante de la capital española pareció empeorar aún más su estado de ánimo. Javier no quiso ir a casa.
Le tiró las maletas a su madre y a su amante y se metió deprisa en un taxi, directo a la empresa. Madre y Marta, vayan ustedes delante. Tengo que ir a la empresa a arreglar esto de los traidores. Volveré por la noche, dijo, con un tono resentido. Todavía creía que con solo aparecer, con la autoridad de un director, todo se solucionaría. Aún pensaba que volvía para sofocar una pequeña rebelión. No tenía ni idea de que se dirigía directamente al juicio final. Al lugar donde se enfrentaría a una verdad aterradora, una verdad que destruiría por completo su mundo. El viaje de regreso, lleno de incertidumbre, se había convertido ahora en el viaje hacia el cadalso de su carrera. Si QV con el NY, por favor, ayúdenme comentando el número 1 abajo, para que sepa que todavía tengo compañeros de viaje en esta aventura. Su presencia en el canal Corazones de Millonarios es el mayor aliento para que les cuente la última parte, el veredicto fatídico para su vida y para la mía. El taxi aceleró por las concurridas calles de la hora punta, pero para Javier, seguía siendo demasiado lento. Lento como un caracol. Tenía el corazón ardiendo, una mezcla de ira, confusión y un miedo vago que le oprimía el pecho y le impedía quedarse quieto. No paraba de insistir al taxista, con voz irritada y hostil, más rápido. No sabe lo importante que es esto para mí. El taxista, en silencio, solo aceleraba, de vez en cuando echando una mirada curiosa a su extraño pasajero por el retrovisor. En la cabeza de Javier, todo era un caos. Había imaginado cientos de escenarios diferentes. El peor que podía concebir era que Rafael, de alguna manera, hubiera encontrado un nuevo inversor, una fuerza lo suficientemente poderosa como para desafiarle. Pero incluso en ese escenario, Javier creía que podría cambiar la situación. Él era el director ejecutivo. Él había llevado a la empresa a esta cima. Tenía las relaciones, los proyectos clave en sus manos. Creía que con solo volver y usar su autoridad, todo se arreglaría. Golpearía la mesa, despediría a todos los que se atrevieran a desafiar su poder. Todavía se creía el rey de este imperio. Finalmente, el familiar edificio de la corporación, alto como una torre de cristal y acero, apareció ante sus ojos. Javier le lanzó al taxista un billete grande, sin esperar cambio, y salió del coche como un torbellino. Corrió a toda prisa por el amplio vestíbulo principal, donde las plantas estaban impecablemente podadas y el suelo de mármol brillaba. No prestó atención a las miradas de sorpresa, curiosidad, e incluso un poco de lástima de los empleados que se marchaban. Veían a su director, que solía presentarse siempre impecable y digno, ahora con el traje desaliñado, el pelo revuelto, el rostro enrojecido por la ira. Se dirigió directamente a la zona de seguridad exclusiva para la dirección. Sacó de su cartera la tarjeta de acceso platino, una tarjeta de la que siempre se había enorgullecido como símbolo de su poder. Pasó la tarjeta con fuerza por el lector, un gesto que había hecho miles de veces a lo largo de los años con total confianza. Pero esta vez, en lugar del familiar bip y el suave deslizamiento de la puerta automática de cristal blindado, el lector emitió una serie de pitidos agudos, continuos y de rechazo. La luz indicadora del lector se puso de un rojo brillante. La puerta permaneció cerrada, fría, como una declaración irrefutable. —¿Qué demonios? —rugió Javier, sin creer lo que veía. Sacó la tarjeta, la limpió rápidamente con la manga de su traje, y la volvió a pasar con más fuerza, como queriendo descargar toda su ira en ella. El resultado fue el mismo. El pitido volvió a sonar, como burlándose de su impotencia. Su tarjeta había sido desactivada. La ira de Javier estalló. Perdió la razón por completo. Golpeó la puerta de cristal con fuerza, produciendo un estruendo. —¡Abran! ¡Rápido! ¿Están todos locos para atreverse a bloquear mi tarjeta? ¿Saben quién soy? El guardia de seguridad de turno, un joven que siempre le saludaba con respeto cada mañana, ahora lo miraba con miedo y vergüenza. Se acercó balbuceando: disculpe, director.
Realmente no tengo autoridad. Esta es una orden directa de la oficina de la presidencia, que exige desactivar todas sus tarjetas de acceso y derechos desde esta mañana. Presidenta. Otra vez la presidenta. Javier apretó los dientes. Sus mandíbulas se tensaron. ¿Dónde está Rafael? Llámalo aquí ahora mismo. ¿Quién se cree que es para hacer esto? El guardia de seguridad retrocedió un paso, tembloroso. Señor, el abogado Rafael está en una reunión con la presidenta en el piso de arriba. No, no puedo contactarlo. Al escuchar esto, Javier perdió toda la paciencia. Ya no necesitaba cruzar esa puerta de seguridad. Se dio la vuelta y corrió directamente hacia el ascensor público, donde los empleados esperaban. No hizo cola. Se abrió paso entre la multitud, haciendo tambalear a varias personas. Presionó frenéticamente y sin parar el botón para subir al piso más alto, el 35. El piso reservado. Solo para los puestos más altos de la empresa. Todos en el ascensor guardaron silencio. Se apartaron, pegándose a las paredes. Nadie se atrevió a acercarse al hombre que irradiaba una aura de furia y tenía los ojos inyectados en sangre como un animal herido. Cuando la puerta de acero inoxidable pulido del ascensor se abrió lentamente en el piso 35, Javier salió disparado como una flecha. El pasillo, largo y silencioso, estaba cubierto por una lujosa alfombra roja tan gruesa que absorbía todos los sonidos de los pasos. Corrió por el pasillo, pasó por delante de su propia oficina. Se quedó paralizado por un segundo, el corazón se le encogió. La puerta de la oficina del director ejecutivo, donde había estado sentado durante tantos años, ahora estaba sellada con 2 cintas rojas cruzadas, con el sello y la firma de la oficina del Consejo de Administración. Maldita sea, rugió con un nudo en la garganta, y siguió corriendo hacia el final del pasillo, donde había una gran puerta de madera de roble, doble, imponente y majestuosa. Era la oficina del presidente del Consejo de Administración. Esta oficina, para Javier y para todos los empleados de la empresa, siempre había sido un lugar misterioso y poderoso. Todos solo sabían que pertenecía a un presidente anónimo, y que el único con derecho a entrar y salir, el único que de vez en cuando llevaba y traía documentos de allí, era el abogado Rafael. Javier había sentido curiosidad muchas veces, e incluso envidia, por la existencia de esa oficina. Un símbolo de poder incluso superior al suyo. Había soñado que algún día podría entrar legítimamente en ella y sentarse en la silla de la presidencia. Pero nunca imaginó que algún día estaría directamente relacionada con su trágico destino. Y hoy, había algo diferente. Algo muy, muy extraño. Esa imponente puerta de roble no estaba completamente cerrada. Estaba entreabierta, y desde el interior, una luz cálida y brillante se filtraba, proyectando una larga estela luminosa en el suelo del pasillo. Y, lo más importante, escuchó voces. La voz de Rafael. Y la voz de una mujer. Esa voz de mujer, ¿por qué sonaba tan familiar y a la vez tan extraña? Una extrañeza llena de autoridad. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. No pensó más. Con toda la ira, la confusión y el miedo que le invadían, empujó con fuerza las 2 puertas y entró. Rafael. Sal aquí, gritó, listo para un enfrentamiento que haría temblar la tierra, listo para poner la oficina patas arriba. Pero cuando las puertas se abrieron por completo, cuando la escena del interior se reveló ante sus ojos, la siguiente frase de Javier se le atragantó en la garganta. Se quedó paralizado en la entrada, los ojos desorbitados, la boca abierta. Toda la ira, la agresividad de hace un momento, se había desvanecido, dejando solo asombro. Una incredulidad absoluta. La oficina del presidente del Consejo de Administración era inmensa y lujosa, decorada en un estilo clásico y poderoso. Grandes estanterías de madera, a lo largo de las paredes, llenas de preciosos libros encuadernados en cuero sobre economía, derecho y arte. Un sofá de cuero marrón oscuro en una esquina de la sala,
junto a una pequeña barra con botellas de licores finos. Y en el centro, un enorme escritorio de caoba, con una superficie brillante como un espejo, detrás del cual había un gran ventanal que abarcaba desde el suelo hasta el techo. Se veía una vista panorámica de la ciudad iluminada por la noche. Un paisaje que cualquier empresario envidiaría. Rafael estaba a un lado del escritorio, con una carpeta en la mano, la espalda ligeramente encorvada, con una expresión de extrema deferencia. Una actitud que Javier nunca había visto en el viejo abogado de la familia. Pero la persona que acaparó toda la atención de Javier, la que lo dejó petrificado, la que hizo que todo su mundo se detuviera, era la mujer sentada en el sillón de cuero del presidente. La silla más poderosa. La silla que mi suegro había ocupado. La silla que él mismo siempre había anhelado. Era yo. Su esposa. Pero yo ya no era la Sofía ama de casa, sencilla y de andar por casa, que él había dejado sin piedad unos días antes. Frente a él, había una verdadera reina. Llevaba un traje de sastre blanco, perfectamente cortado de una marca famosa, que realzaba mi figura elegante y mi cintura delgada. El cabello largo y recogido de antes había sido reemplazado por un corte bob corto y moderno, con las puntas suavemente rizadas, que enmarcaba mi rostro y mi sofisticado color castaño avellana. Mi rostro, maquillado de forma profesional y sofisticada, resaltaba mis labios de color rojo vino tinto y mis ojos delineados, que desprendían una frialdad, una determinación y una cierta distancia. Estaba allí, sentada, con la espalda recta, una mano sobre una pila de documentos, la otra sosteniendo una estilográfica Montblanc, firmando un documento con total calma. Mi aura, mi carisma, eran los de una líder nata, alguien acostumbrada a dar órdenes. Este cambio era demasiado grande, demasiado repentino, hasta el punto de que Javier tuvo que frotarse los ojos varias veces, preguntándose si estaba soñando, si aquello era una pesadilla. Al oír el ruido, levanté la mirada lentamente. No mostré sorpresa ni confusión al ver a mi marido irrumpir. Solo una ligera sonrisa. Una sonrisa fría, distante y llena de ironía. Hola, director. ¿El viaje fue divertido?, le dije. Mi voz seguía siendo clara como siempre, pero el tono era completamente diferente. Ya no había la suavidad, la calidez de una esposa. Era una calma. Una autoridad que hacía que el oyente sintiera escalofríos desde lo más profundo. Mi saludo fue como una descarga. El asombro de Javier fue reemplazado rápidamente por una furia descontrolada, la indignación de alguien que se siente engañado, burlado. Sofía. ¿Qué? ¿Qué haces tú aquí?, balbuceó, luego gritó como un animal herido. ¿Quién te ha dado derecho a sentarte en esa silla? ¿Qué lugar es este para que te atrevas a entrar? ¿Y tú, Rafael? ¿Te has confabulado con ella para traicionarme y quitarle la empresa a mi hijo? Señalaba a los dos. Le temblaba el cuerpo de rabia. Todavía no podía aceptar la verdad. Seguía creyendo que era una conspiración de Rafael, y que yo era solo un títere. No me inmuté ante su ira. Dejé la pluma sobre la mesa con suavidad, entrelacé mis manos y me recosté en la silla. Una pose tranquila, de quien tiene el control total de la situación. ¿Traicionar, Javier? Has usado la palabra equivocada. Yo no he traicionado a nadie. Solo estoy recuperando lo que siempre me ha pertenecido, dije. Mi voz era monótona, sin una sola ondulación. Y en cuanto a quién me ha dado derecho a sentarme aquí, permíteme aclararte eso de la manera más contundente. Hice una señal a Rafael. Con una expresión imperturbable, Rafael se acercó y colocó frente a Javier dos carpetas de documentos cuidadosamente preparadas. Esas carpetas iban a desmoronar por completo su mundo. La primera carpeta, en cuya portada ponía «Documento de apoderamiento y declaración de terminación de poder». Javier, tembloroso, la abrió. Sus manos estaban empapadas en sudor. Dentro,
había una copia del poder notarial que yo había firmado 10 años antes, con mi firma y el sello del despacho de abogados, que otorgaba a Rafael plenos poderes para representarme en mi papel de presidenta. Y justo después, un nuevo documento, también con el sello rojo brillante, que declaraba que, a partir de las 10 de la mañana de hace 2 días, ese poder notarial quedaba oficialmente sin efecto. Y que yo, Sofía Vega, como legítima presidenta del Consejo de Administración, asumiría directamente y ejercería todas mis atribuciones. La segunda carpeta era aún más gruesa. En su portada ponía «Informe preliminar sobre actos de abuso de confianza y apropiación indebida de bienes por parte del director ejecutivo Javier Sánchez». Dentro, había pruebas irrefutables. El contrato de compraventa del ático de lujo a nombre de Marta Gómez. Los documentos de compra del coche deportivo Porsche. Una serie de extractos de tarjetas de crédito de la empresa con pagos por artículos de marca, viajes, cenas de lujo, todos sin facturas ni justificantes válidos. Incluso había correos electrónicos y mensajes intercambiados entre Javier y empresas fantasma para ejecutar contratos fraudulentos. Javier pasó página tras página. Cuanto más leía, más pálido se ponía su rostro. El sudor frío le perlaba la frente y la nuca. No podía creerlo. ¿Cómo? ¿Cómo habían conseguido todo esto con tanto detalle? Siempre había creído que lo había ocultado todo muy bien, que nadie podría descubrirlo. Se desplomó en el sofá, llevándose las manos a la cabeza. El shock era demasiado grande. No era solo un derrocamiento. Era el colapso de toda una visión del mundo. Siempre había pensado que Rafael era solo un abogado contratado por algún fondo de inversión anónimo. Había pensado que él era el más inteligente, el que llevaba las riendas. Nunca habría imaginado que la esposa ama de casa a la que despreciaba como un adorno, la mujer a la que había abandonado sin piedad en casa, era en realidad la jefa final, la que tenía en sus manos el poder de vida o muerte sobre toda su carrera, sobre toda su vida. Todo lo que tenía se lo había dado esta mujer. Y ahora, ella se lo estaba quitando todo. ¿Por qué? Levantó la vista. Su voz ya no tenía agresividad, solo súplica. ¿Por qué me haces esto, Sofía? ¿Qué he hecho mal? Al escuchar esa pregunta, solté una risa. Una risa amarga y llena de desprecio. ¿Qué has hecho mal? A estas alturas aún preguntas eso, Javier. Me puse de pie. Lentamente, me alejé del escritorio. El sonido de mis tacones al golpear el suelo de madera, un golpe tras otro, como la cuenta atrás de su caída. Me detuve frente a él, mirando al hombre que estaba encogido en el sofá, un hombre que había perdido por completo su confianza y su brillo habitual. Has usado el dinero que mi padre te dejó, el dinero de esta empresa, para mantener a tu amante. Para comprarle una casa, un coche. Has llevado a tu amante de viaje, la has reconocido abiertamente delante de tu madre. Y me has desechado sin piedad a mí, tu esposa, la que lo sacrificó todo por ti. Me has obligado a quedarme en casa como una criada para que tú y tu amante tuvierais espacio para divertiros. Dime, ¿qué has hecho mal? Cada una de mis palabras era como un martillo que golpeaba directamente en el último vestigio de su orgullo. Bajó la cabeza, incapaz de pronunciar una sola palabra para refutarme. Todo estaba demasiado claro. El enfrentamiento había terminado. Y el perdedor había quedado completamente al descubierto. Cada una de mis palabras resonaba en la lujosa oficina. No eran fuertes, pero sí afiladas como cuchillos, contundentes como martillos, golpeando directamente el corazón de Javier. Estaba sentado allí, en el suave sofá de cuero, pero sentía como si estuviera sobre brasas. No se atrevía a mirarme. Solo mantenía la cabeza gacha, agarrándose el pelo con las manos, en un gesto de impotencia y desesperación. Todo su mundo, su orgullo, la imagen del director exitoso y poderoso que había construido con tanto esmero, todo se había desmoronado en unos pocos minutos.
Y la que había derribado todo era precisamente la esposa ama de casa que él siempre había despreciado, a la que veía como una sombra borrosa en su vida. Esta verdad era demasiado cruel, demasiado amarga para que pudiera aceptarla. En ese momento, el silencio asfixiante de la sala fue interrumpido por el bullicio del pasillo exterior. La puerta del despacho del presidente volvió a ser abierta de golpe. Pero esta vez, la que irrumpió no fue Javier, sino mi suegra, Carmen. Quizás, después de ser abandonada en el aeropuerto, se puso impaciente al no poder contactar con su hijo y corrió a la empresa para ver qué pasaba. Y al llegar, seguramente escuchó los murmullos de los empleados, y se enteró de mi inesperada aparición. Entró en la oficina, con el aspecto aún cansado del largo viaje, pero con el rostro enrojecido por la ira. Apenas me vio allí, de pie, con un aspecto completamente diferente, lleno de autoridad, mientras su querido hijo estaba encogido en el sofá, no le importó si era correcto o incorrecto, e inmediatamente soltó una diatriba furiosa. Me señaló con el dedo. Sofía. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te ha dado el derecho de entrar aquí? ¿Qué brujería le has hecho a Rafael para que se confabule contigo y le robe la empresa a mi hijo? Eres una desagradecida. Tu marido te dio una vida de lujos, un coche, una casa, ¿y ahora le haces esto sin piedad? No te saldrás con la tuya. La miré sin ninguna emoción. Ya no era la nuera paciente y sumisa de antes. No respondí a sus palabras. Solo hice un ligero gesto a Rafael. Rafael entendió al instante. Se adelantó, con voz aún muy educada pero firme. Señora, por favor, mantenga la calma. Esta es la oficina del presidente del Consejo de Administración, no es un lugar donde pueda entrar y gritar a su antojo. Carmen se puso aún más furiosa. ¿Qué presidenta? ¿Qué autoridad tiene ella para ser presidenta? No me engañes. Mi hijo es el director, es el más importante aquí. Rafael solo suspiró levemente y luego hizo una señal a los dos guardias de seguridad grandes que ya estaban esperando en la puerta. Señora, si no puede mantener la calma, nos veremos obligados a invitarla a salir para no interrumpir el trabajo de la presidenta. Los dos guardias de seguridad avanzaron de inmediato, uno a cada lado, y con suavidad pero con firmeza, sacaron a Carmen de la sala, a pesar de sus gritos. Suéltenme, desgraciados. Sofía, eres una gafe. No te saldrás con la tuya. La puerta de roble se cerró, devolviendo el silencio a la sala, cortando también la última voz que intentaba proteger a Javier. Al presenciar cómo su madre era expulsada sin piedad, Javier pareció despertar de un sueño. Se dio cuenta de que todo había terminado. De que no quedaba ni una pizca de esperanza. El colapso final había llegado. Se levantó tambaleándose, ya no para gritar, sino para acercarse a mí. Se arrodilló en el frío suelo, justo frente a mí. Levantó la mirada, el rostro bañado en lágrimas. Ya no quedaba nada de la imagen de un director, solo un ser derrotado y patético. Sofía, por favor, cariño, me equivoqué. Sé que me equivoqué, comenzó su tardío ruego. Todo es culpa mía. Fui ciego, arrogante. El dinero me cegó. Me olvidé de ti, me olvidé de todo lo que sacrificaste por mí. Fui un marido despreciable. Un hombre terrible. Por favor, cariño, por favor, perdóname esta vez. Solo esta vez. Haré lo que quieras. Dejaré a Marta inmediatamente. Nunca volveré a verla. Volveré a casa. Me arrodillaré y te pediré perdón todos los días. ¿Nosotros, podemos empezar de nuevo? No te quedes con la empresa, es el fruto del esfuerzo de mi padre y el tuyo. No seas tan cruel conmigo. Decía esto mientras lloraba sin consuelo. Sus manos se aferraban a mi falda. Al ver su patético estado, no sentí ni una pizca de alegría vengativa. Solo me sentía cansada.
Vacía. ¿Cruel? ¿Quién es el cruel aquí? ¿Quién me abandonó sin piedad en casa para divertirse con su amante? ¿Quién usó el dinero de su esposa para mantener a la tercera en discordia? Dice que se equivocó, pero ¿cuánto de su disculpa es sincero? ¿Y cuánto es por el estatus y el poder que está a punto de perder? Lentamente, retrocedí un paso, liberándome de su agarre. Miré al hombre arrodillado a mis pies. Mi voz era fría como el hielo, sin una sola ondulación de emoción. Javier, levántate. Es demasiado tarde. Entre nosotros, no hay nada que pueda volver a empezar. Me di la vuelta y me dirigí al escritorio. Saqué dos cosas que ya estaban preparadas del cajón y volví para colocarlas sobre la mesa de cristal frente a él. La primera era una carpeta azul. Esto es la demanda de divorcio. Ya la he firmado. Solo tienes que firmar tú. La villa en la que vivimos y el coche que conduces, te los dejaré a ti. Como un último gesto de consideración después de 15 años de convivencia. Pero de los bienes de la empresa, no recibirás ni un solo céntimo. La segunda era un sobre blanco con el sello rojo de la empresa. Y esta es la notificación oficial de tu destitución como director ejecutivo, con efecto inmediato a partir de hoy. En cuanto a las cantidades que has malversado de la empresa, la comisión de auditoría trabajará en ello y enviará los resultados a las autoridades competentes. Prepárate para rendir cuentas ante la ley. Dicho esto, no volví a mirarle. Me di la vuelta y me dirigí hacia la ventana, contemplando la ciudad iluminada. Le había dado una salida, pero también había cerrado todas las puertas a cualquier intento de aferrarse. Todo necesitaba ser resuelto de forma decisiva y justa. Su vida, a partir de ahora, ya no tendría nada que ver con la mía. Su caída había sido total. Después de aquel día fatídico, Javier desapareció de mi vida. Firmó la demanda de divorcio, se mudó en silencio de la villa y nunca más intentó contactar conmigo. Quizás la cruda realidad y el enorme shock lo habían derrumbado por completo, sin fuerzas para aferrarse o resentirse. Tampoco me importó a dónde fue o qué hizo. Para mí, ese hombre había muerto el día que decidió traicionarme. En cuanto a la empresa, la comisión de auditoría encontró pruebas irrefutables de que había malversado una cantidad ingente de dinero. El caso fue remitido a la policía y, poco después, supe que Javier se enfrentaba a una sentencia justa por parte de la ley. Su vida, desde la cima del éxito, se precipitó al abismo de la prisión y la vergüenza. Mi suegra Carmen, después de su escena en la empresa, también se mudó de vuelta a su pueblo. Ya no se atrevía a mirarme a la cara. Quizás, en esos días solitarios en el pueblo, tendría tiempo para reflexionar sobre sus errores, sobre su ceguera al mimar tanto a su hijo y al tratarme injustamente. Ese fue su final. Un final triste, pero completamente merecido por lo que habían causado. Y yo, después de haber limpiado a fondo la basura de mi vida, regresé oficialmente al trono que mi padre me había dejado. Los primeros días fueron increíblemente difíciles. La destitución de Javier y su implicación en problemas legales crearon una crisis de relaciones públicas considerable, que hizo que la reputación de la empresa cayera en picado. Muchos socios estaban preocupados, muchos empleados confundidos. Pero yo no di un paso atrás. Utilicé mi propia capacidad y coraje para demostrar a todos que era totalmente digna de este puesto. Organicé una rueda de prensa pública, reconociendo francamente las irregularidades de la antigua dirección. Al mismo tiempo, me comprometí a reestructurar toda la empresa, implementando una estrategia de desarrollo transparente y sostenible. Trabajé día y noche con Rafael y mis colaboradores leales para sacar a la empresa de la crisis. Me reuní con cada socio importante, negocié cada contrato. Fui a cada obra, hablé con cada trabajador. Mi sinceridad, mi determinación y mi visión fueron ganándose poco a poco la confianza de todos. Un año después, la empresa no solo había superado la crisis, sino que había crecido más fuerte que nunca.
Expandimos nuestros mercados, invertimos en nuevas tecnologías y construimos una cultura empresarial basada en el respeto y la integridad. Yo, de ser una ama de casa despreciada, me había convertido en una empresaria de éxito, una mujer de hierro, a la que todos en el mundo de los negocios respetaban. Ya no era la sombra de nadie. Brillaba con mi propia luz. De vez en cuando, de pie en mi despacho, mirando la ciudad de Madrid que centellea con las luces, recuerdo a mi padre. Creo que esto es lo que él siempre quiso. No que me convirtiera en una mujer poderosa, sino que fuera una mujer fuerte, independiente, capaz de decidir mi propio destino. He recuperado mi verdadero yo. Una persona que había perdido durante 15 años siendo una esposa silenciosamente sacrificada. Ahora, mi vida ha encontrado una verdadera paz. Tengo una carrera, buenos amigos, colaboradores leales. He aprendido a amarme y valorarme más a mí misma. Ya no necesito a un hombre en quien apoyarme, porque me he convertido en una montaña sólida. Mi vida ha pasado una nueva página. Una página brillante y llena de esperanza. La reina ha regresado, de verdad, a su trono. Queridos oyentes, así concluye mi turbulento viaje. De ser una esposa ama de casa abandonada a una presidenta llena de poder. Gracias por acompañarme a través de cada emoción. Desde el dolor de la traición, el silencio aterrador, hasta el momento de euforia cuando la justicia fue servida. Cuando todo quedó atrás, cuando me senté en mi despacho, mirando la ciudad en constante movimiento, me di cuenta de que mi historia no se trataba solo de venganza o de recuperar propiedades. Era una historia mucho más profunda. Sobre el valor de una mujer. Sobre el peligro de la complacencia. Y sobre la fuerza latente que reside dentro de cada uno de nosotros. Y precisamente de esas valiosas lecciones, espero que ustedes también puedan encontrar algo significativo para aplicar en sus vidas. Para vivir una vida mejor, más plena. La lección más grande que he aprendido es sobre el respeto en una relación, especialmente en el matrimonio. Mi exmarido, Javier, cometió un error fatal que muchos hombres de éxito suelen cometer. Se durmió en los laureles de la victoria. Una vez que tuvo poder y dinero en sus manos, olvidó quién había estado a su lado desde los inicios, en los días difíciles. Quién le había dado la oportunidad de tenerlo todo. Empezó a considerar mi sacrificio como algo obvio, mi retiro a un segundo plano como una resignación ordinaria. Ya no veía mi valor. Y cuando el respeto se pierde, la traición es solo cuestión de tiempo. Esta historia es una profunda advertencia. Seas quien seas, hombre o mujer, nunca subestimes a tu pareja. Nunca asumas que lo que hacen por ti es una obligación. El cuidado, el sacrificio, la dedicación a la familia, todo eso nace del amor y del respeto. Una vez que lo pisoteas, estás destruyendo con tus propias manos los cimientos de tu propia felicidad. Recuerden siempre que quien pudo elevarte a la cima, también puede hundirte en el abismo cuando el amor y el respeto desaparecen. Y esto nos lleva a la segunda lección. Una lección que quiero dedicar a todas las mujeres, esposas y madres que escuchan esta historia. Nunca se pierdan a sí mismas, por mucho que amen a un hombre. Yo cometí ese error una vez. Por amor, abandoné mi carrera, mi yo dinámico, para convertirme en una sombra. Pensé que ese sacrificio era noble, necesario. Pero no. El sacrificio solo tiene valor cuando es reconocido y apreciado por los demás. Cuando tu sacrificio es considerado obvio, o incluso despreciado, ya no es un sacrificio. Es autodestrucción. Nosotras, las mujeres, podemos quedarnos en segundo plano, podemos cuidar de la familia, pero nunca debemos renunciar a nuestro valor intrínseco. Nunca debemos dejar de aprender, de cultivar nuestro conocimiento. Nunca debemos permitir que nuestra alma y nuestra mente se vuelvan obsoletas. Mantengan siempre un plan B. Una independencia económica. Espiritual. Para que, pase lo que pase, nunca tengamos que depender o pedir lástima a nadie.
Tu valor no reside en ser la esposa de alguien, o la madre de alguien. Tu valor reside en ti misma. Sé un árbol fuerte, capaz de protegerse de la lluvia y el viento, no una planta parásita que solo sabe vivir a expensas de otro árbol. Porque cuando ese árbol caiga, tú tampoco podrás sobrevivir. Finalmente, mi historia es un testimonio del poder de la resiliencia. En los días más oscuros, cuando fui humillada, traicionada, llegué a pensar que mi vida había terminado. Pero fue desde el fondo de la desesperación donde encontré una fuerza que nunca creí poseer. Esa fuerza no vino del dinero o del poder heredado. Esa fuerza vino del dolor, del orgullo herido y de la determinación de recuperar lo que me pertenecía. La vida, a veces, nos empujará a las circunstancias más duras. Nos puede quitar el amor, la confianza, incluso la familia. Pero hay una cosa que nadie nos puede quitar: nuestra voluntad y nuestra elección. Tienes derecho a derrumbarte, a sumergirte en lágrimas y rencor. Pero también tienes derecho a levantarte, a secarte las lágrimas, a transformar el dolor en motivación para convertirte en una versión mejor, más fuerte de ti misma. Nunca subestimes el poder de una mujer cuando está acorralada. Cuando no tiene nada que perder, es cuando puede recuperar el mundo entero. Queridos oyentes, la vida no siempre es un cuento de hadas. Habrá momentos en que nos enfrentaremos a la traición, a las injusticias, a dolores que parecen insuperables. Pero recuerden, después de cada lluvia, sale el sol. Después de cada noche oscura, el amanecer volverá a aparecer. Nunca pierdan la esperanza. Confíen en su propio valor. Levántense con fuerza para defenderlo. Y recuerden que la mejor venganza no es destruir a los demás, sino construir su propia vida para que brille más que nunca. Gracias por dedicar su tiempo a escuchar mi historia. Si esta historia les ha parecido significativa, si les ha llegado al corazón y les ha aportado valiosas lecciones, no duden en pulsar el botón de suscribirse al canal Corazones de Millonarios, dar a me gusta y compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Cada suscripción, cada vez que lo compartan, es una gran motivación para que sigamos trayéndoles historias de la vida real, auténticas, profundas y ricas en valores humanos. Les deseo a todos una vida pacífica y feliz, y un corazón fuerte e independiente. Adiós, y nos vemos en la próxima historia. Y así, la historia de Sofía, nuestra Sofía, llega a su fin, por ahora. ¿Qué piensan ustedes sobre las decisiones de nuestra protagonista? ¿Habrían actuado de manera diferente en su lugar? Por favor, compartan sus reflexiones en los comentarios. Valoro cada palabra, y siempre leo cada una de ellas. Su perspectiva es tan valiosa como la propia historia. Si este relato les ha conmovido o les ha hecho reflexionar, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con alguien a quien crean que también le llegará al corazón, y, por supuesto, suscríbanse a Corazones de Millonarios para no perderse los próximos secretos y giros inesperados de la vida. Nos vemos en la siguiente historia y quién sabe, quizás la próxima vez, la protagonista de esta aventura sea usted misma.